Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Valencia León. Estudio la licenciatura en Contaduría Pública. Soy de la ciudad de Mexicali, Baja California. Y el video es para la materia de gestión de proyectos, la cual imparte la profesora María Gabriela Leiva Acuña. Y el motivo de este video es hacer un breve resumen o análisis de todos los puntos que se estuvieron analizando durante estas 5 semanas que duró el curso. Bueno, así que entrando en materia, a modo de introducción, podemos decir que la gestión de proyectos es una disciplina muy importante en cualquier organización, porque si una organización se gestiona de manera correcta desde que inicia un proyecto, se le proporciona estructura y las herramientas necesarias para que se pueda planificar, ejecutar y controlar las iniciativas de manera eficiente. Es cierto que los proyectos eh, llevan cierto grado de complejidad y es imposible que se escapen, pero exige un enfoque estructurado que abarca desde la identificación de oportunidades hasta un cierre de un proyecto que sea exitoso. Por eso es que en este video se explorará detalladamente cuáles son los aspectos cruciales relacionados con la gestión de proyectos. Nos vamos a centrar en las características fundamentales y las estrategias claves. Además, trataremos de comprender cuáles son los atributos únicos de los proyectos que van desde la ejecución, el control, el cierre. Cada fase, pues vamos a tratar de examinar para proporcionar una visión integral de lo que implica la gestión de proyectos en el contexto empresarial. Bueno, así que entrando en materia, hablemos acerca de las características de los proyectos y su gestión. Cuando hablamos acerca de los atributos de los proyectos, podemos mencionar varios, y es que los proyectos poseen atributos únicos que los diferencian de las operaciones cotidianas. Estos atributos incluyen la temporalidad, singularidad y un conjunto específico de objetivos. Es por ello que la gestión eficaz requiere comprensión y que se adapten a estas características. Existen ciertas restricciones. Bueno, las restricciones pudieran ser como el tiempo, el presupuesto y los recursos, ya que todo esto podríamos decir que es bastante variable cuando se desarrolla un proyecto. Se hacen estimaciones, pero nunca se tiene la certeza exacta de cómo puede llegar a desarrollarse un proyecto de principio a fin. Y lo que se trata de hacer es acercarnos a lo más posible, apegarnos a un plan y buscar siempre cómo desarrollar ese plan. En el camino pudieran surgir algunas variaciones, pero pues es decirlo, pudiéramos decir que es inherente. Su gestión adecuada implica equilibrar estas limitaciones para alcanzar los objetivos sin comprometer la calidad del proyecto. Bueno, y hablemos acerca del ciclo de vida de un proyecto. Es importante que nosotros, si vamos a estar desarrollando un proyecto, comprendamos las fases del ciclo de vida: el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control, y pues sobre todo el cierre. Proporcionar una estructura sólida para la gestión efectiva y permitir abordar desafíos específicos en cada etapa. Y pues esto es muy importante. A veces desarrollar un proyecto no implica, quiero hacer esto y lo hago y listo, sino si nosotros desde un inicio tenemos definido y nos sentamos y analizamos qué va a suceder después de cada cosa, es muy probable que el proyecto se desarrolle de manera adecuada, correcta, sin tantas complicaciones. Bueno, también podemos mencionar acerca del proceso para poder gestionar los proyectos. Se necesita una serie de procesos definidos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Y esto nos ayuda porque nos brinda una guía sistemática para poder lograr el éxito del proyecto y en gran medida minimizar los riesgos. Bueno, ahora hablemos acerca de la estrategia y la gestión de proyectos. En cuanto a estrategia empresarial y proyectos, pudiéramos mencionar que la alineación de proyectos con la estrategia empresarial garantiza que cada proyecto contribuya a los objetivos organizativos, maximizando su impacto en el éxito general de la empresa.
Y hablando acerca de liderazgo, podemos decir que el liderazgo empresarial sólido y la capacidad de liderar equipos de un proyecto son fundamentales para poder garantizar la ejecución exitosa de los proyectos, inspirando a los miembros del equipo hacia el logro de las metas comunes. Es por ello que para poder desarrollar un proyecto, desde el líder hasta las personas que forman el equipo, es importante que tengan ciertas habilidades, que pudieran ser desde la comunicación, la resolución de problemas. Las habilidades claves para poder gestionar los proyectos son muy importantes para enfrentar los desafíos que pudieran presentarse y las complejidades asociadas con la gestión de los proyectos. Y ahí durante el curso estuvimos analizando alrededor de unas 7 habilidades, que por ejemplo estar bien actualizado, la comunicación y todo este tipo de habilidades. Si la cabeza del equipo no las tiene, el que está desarrollando el proyecto, pues muy difícilmente el equipo las tendrá, y si no las tiene ni el cabeza ni el equipo, pues difícilmente el proyecto se desarrollará de manera correcta. Bueno, también es importante en la fase del proyecto tener identificado a nuestros clientes, nuestros usuarios e interesados. Porque, bueno, la identificación y comprensión de las necesidades de los clientes, usuarios e interesados son importantes para adaptar los proyectos a sus expectativas, asegurando la satisfacción y el éxito a largo plazo. Por eso es tan importante que eh, el encargado del proyecto esté en contacto con ellos, planifique reuniones, haga consultas de diferentes maneras para que ellos estén conscientes de lo que se está logrando, y si hay algo en el proyecto, en el proceso, que no es lo que ellos esperan, poder corregir antes de llegar al cierre del proyecto. Bueno, también algo importante para poder gestionar de manera adecuada un proyecto es la integración del equipo. La creación de equipos cohesionados y de alto rendimiento promueve la colaboración y la eficiencia, elementos que son indispensables para poder superar los desafíos en la ejecución del proyecto. Bueno, ahora entremos más a detalle en lo que es el inicio del proyecto. ¿Qué se necesita hacer primero? Identificarlo. El proceso de identificación del proyecto implica el reconocimiento de las oportunidades y desafíos, así como la evaluación de su viabilidad para determinar si se alinean con los objetivos organizativos. Después, la segunda fase es seleccionar el proyecto. La selección cuidadosa de proyectos implica evaluar criterios como retorno de inversión, riesgos y alineación estratégica para garantizar la inversión eficiente de recursos. El desarrollo de la célula del proyecto. La célula del proyecto es la piedra angular que define los objetivos, alcances, partes interesadas y restricciones de un proyecto. Así proporciona una guía clara para la planificación y la ejecución. El establecimiento del objetivo y el alcance del proyecto. La definición clara del objetivo y el alcance del proyecto es esencial para alinear las expectativas y garantizar un enfoque coherente hacia la consecución de las metas. Y la quinta fase pudiera ser la documentación. Es importante que se documente porque garantiza la trazabilidad y la transparencia del proyecto. Se facilita la comunicación interna y externa, y sobre todo que proporciona una base para la evaluación continua. Y en particular en este curso, cuando estuvimos desarrollando el proyecto de diferentes semanas de un proyecto, eh, desde un inicio el hecho de tener que tener claro cuál era el objetivo, qué era lo que se buscaba, a dónde queríamos llegar, esto ayudó para que en las distintas fases del proyecto fuera más fácil hacer un presupuesto. En cuanto a la estructura del organigrama de la organización, fuera más sencillo desarrollar o tener claro qué eran los puestos que se necesitaban, que se cubrieran durante este proyecto para poder desarrollarlo de la manera correcta. Y es aquí donde después entra la planeación de las actividades del proyecto. Es muy importante porque la planificación eficiente del proyecto implica la definición de actividades, la asignación de recursos y la estimación de costos y plazos, estableciendo una base sólida para la ejecución. En cuanto al desarrollo del plan, la calidad debe ser planificada desde un inicio, asegurando que los estándares y las expectativas sean claros y coherentes. Desarrollo de estructura de división del trabajo.
Bueno, eh, es importante que dentro de un proyecto que es un todo, hay que dividirlo, segmentarlo, seccionarlo, para que cada uno se centre en desarrollar esa actividad de la mejor manera y en conjunto tener un trabajo bien hecho. Es por ello que es importante que se desarrolle, como lo comentábamos hace un momento, un organigrama, una estructura, que se asignen distintas responsabilidades, garantiza la rendición de cuentas y la eficiencia en la ejecución de las actividades. También es importante la definición y secuenciación de actividades. La secuenciación lógica de actividades es esencial para minimizar retrasos y optimizar el flujo del trabajo. Es decir, no voy a poner primero a trabajar a alguien cuando necesita de otras actividades que estén concluidas para poder empezar a su trabajo. No voy a entorpecer. Entonces es importante desde un inicio tener todos esos detalles de manera clara qué sigue de cada cosa. La estimación de los recursos y duración de las actividades. Bueno, la estimación precisa de recursos y duración es muy importante para la asignación eficiente y la gestión del tiempo. Es decir, un proyecto tiene definidos tiempos. Nosotros cuando nos presentamos con un cliente o en la empresa donde nosotros trabajemos, debemos de decir, vamos a durar tantas semanas, tantos meses. Por eso es importante que nosotros tengamos claro qué se va a desarrollar, en qué momento se va a desarrollar, cuánto tiempo debe de durar cada actividad para poder nosotros a su vez cumplirle al cliente con el tiempo. Por ello es importante que se establezcan las fechas de inicio y determinación del proyecto. Para la planeación de los recursos, bueno, es importante eh, que en esta fase nosotros hagamos un presupuesto acercado a la realidad, pero es importante porque garantiza que todas las actividades se puedan desarrollar, porque de nada sirve que nosotros hagamos todo un proyecto y definamos muchos puestos para poder desarrollar el proyecto si al final del día no se tienen los recursos. Entonces, ¿de qué caso tiene poner tantos puestos si no voy a poder cubrir, por decirlo así, esa nómina? ¿O qué caso tiene que yo invierta o trate de sacar el proyecto lo más pronto posible si no voy a tener el recurso para ese tiempo? Por eso se debe de planear los recursos de manera inmediata cuando se está haciendo toda la planeación. Se debe hacer un desarrollo de plan de requerimiento de los recursos. Este establece las necesidades y asignaciones garantizando la disponibilidad oportuna de recursos clave. También es importante que nosotros optimicemos los recursos que usamos. La optimización implica maximizar la eficiencia de los recursos para alcanzar los objetivos sin comprometer la calidad. Y también es importante que nosotros también hagamos una planeación de costos. Es una estimación de costos de las actividades, es una estimación precisa y esencial para el desarrollo de un presupuesto realista y la gestión eficiente de los recursos financieros. Así que al final nosotros debemos evaluar de un proyecto qué tan acercados estuvimos a lo que nosotros habíamos presupuestado y lo que realmente se gastó. En cuanto a la ejecución y el control del proyecto, bueno, el proceso del control del proyecto implica monitorear el progreso, evaluar el desempeño y realizar ajustes para garantizar el logro de los objetivos. También, cuanto al desempeño de las actividades, la evaluación del desempeño real frente a las expectativas establecidas permite la toma de decisiones informadas y la corrección de desviaciones. Pero cuando se realiza un proyecto es importante que éste se esté actualizando, porque una actualización constante del plan del proyecto refleja la realidad operativa, porque nos ayuda a facilitar una toma de decisiones informada y ágil. Al principio era lo que nosotros pensábamos, pero ya en la realidad miramos que las cosas no están sucediendo así, entonces me adapto a lo que se necesita. Y hablando acerca de la gestión de riesgos del proyecto, bueno, ¿qué implica esto? La identificación. Bueno, la identificación proactiva de riesgos permite la implementación de estrategias preventivas y de respuesta. Implica también evaluar los riesgos. La evaluación de riesgos proporciona una comprensión de su impacto y probabilidad, fundamentando la toma de decisiones informadas. Un plan de respuesta a los riesgos
nos ayuda a anticiparnos a contingencias, minimizando el impacto en el proyecto. Y es importante que nosotros sigamos monitoreando los riesgos. El monitoreo continuo con los riesgos garantiza la adaptación a condiciones cambiantes y la identificación temprana de nuevas amenazas. Y una vez que hemos analizado todos estos puntos, al final, y que estuvimos analizándolo en la semana 4, en la última actividad, viene el cierre del proyecto. El cierre del proyecto básicamente es un análisis de todo lo que se hizo de inicio del proyecto. Las acciones para el cierre del proyecto. El cierre efectivo implica la finalización de actividades, la entrega de resultados y la formalización de conclusiones. Hay muchas cosas que se analizan, si nosotros estuvimos cerca del presupuesto real, si las actividades se desarrollaron de manera adecuada, si hubo implicaciones en cuanto a las actividades que nosotros habíamos asignado, si hubo que cubrir nuevas actividades, si hubo riesgos que nosotros no teníamos considerados, cómo nosotros enfrentamos esos riesgos, cuáles fueron las habilidades que necesitamos adquirir, qué cosas nuevas tuvimos que implementar. Entonces, todos estos detalles al final del proyecto se hace como un resumen, se hace una evaluación y una retroalimentación, y al final podemos sacar lecciones aprendidas. La reflexión sobre el proyecto permite identificar lecciones clave, mejorando continuamente los procesos y la gestión de proyectos futuros. Así que, a modo de conclusión, ¿qué puedo decir o qué me llevo de toda esta materia? Bueno, puedo decir que la gestión de proyectos emerge como un proceso muy importante, esencial, que impulsa el logro de objetivos empresariales. La comprensión de las características distintivas de los proyectos, la gestión de restricciones, la aplicación de estándares internacionales y el liderazgo estratégico veo que son muy importantes y definen sí o sí el éxito de un proyecto. Y es lo que decía o comentaba a un inicio. Si el líder no tiene ciertas habilidades, muy difícilmente podemos pedirlas que las tenga el equipo. Entonces, si no las tiene ni el líder ni el equipo, el proyecto no va a llegar a ningún lado. Por eso es importante que desde un inicio se defina claramente qué es lo que se necesita. Desde la iniciación, donde se identifican y seleccionan proyectos alineados con la estrategia empresarial, hasta la ejecución, control y cierre, donde la optimización de recursos y la gestión de riesgos son fundamentales. Cada etapa contribuye a la narrativa global de la gestión de los proyectos. Y es importante también durante este proyecto no dejar de un lado al cliente, porque al final del día es el más interesado. También al final del cierre dejar en claro las lecciones aprendidas, porque esto nos va a servir en un futuro. Y la evaluación final no solo cierran un proyecto, sino que alimentan el ciclo de mejora continua. Aseguran que cada experiencia de la gestión de proyectos sea una plataforma para el crecimiento y la excelencia organizativa. Y por último, puedo decir que la gestión de proyectos va más allá de la entrega de resultados. Es un proceso dinámico que impulsa la innovación, la adaptabilidad y el éxito sostenible en un entorno empresarial en constante evolución. Así que esto es en cuanto a los proyectos, y quizás no tengas que desarrollarte dentro de una empresa, desarrollar todo un nuevo proyecto, pero el analizar todos estos puntos y mirar que llevan una fase, llevan una planeación, una organización, llevan definir actividades, un presupuesto, adaptarse al presupuesto, enfrentar los riesgos. Todos estos detalles considero que son importantes y nos sirven como estudiantes para aplicarlos en distintos aspectos de nuestra vida. Si no es un proyecto laboral, lo podemos llevar a la práctica en un proyecto personal. Y lo importante es que todo esto, el hacerlo, el dedicarle tiempo, nos va a ayudar a que se logre el objetivo desde un inicio.